Hola, espero se encuentren muy Bien, mi nombre es María Reina Fallas Araya y voy a hablarles un poco sobre lo que es la Norma Internacional de Información Financiera número 13 o NIF 13 relacionada con la medición del valor razonable. Cuando hablamos del valor razonable hacemos referencia a una medición que se basa en las condiciones del mercado y no en una medición propia de la entidad. Siendo así, el objetivo de una medición del valor razonable consiste en estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para lograr vender un activo o transferir un pasivo entre los integrantes del mercado en la fecha de la medición y según las condiciones de mercado presentes. Es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante del mercado que mantiene un activo o debe un pasivo. Es por ello que en este video se pretende abordar el tema de la NIF 13, que justamente incluye todo lo relacionado con la medición del valor razonable, la cual se vuelve de suma importancia como parte de los conocimientos propios de la contabilidad. Ahora bien, el valor razonable, como mencionaba, es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Entonces tenemos lo que son los activos y pasivos financieros y los activos y pasivos no financieros. En el caso de los financieros, son títulos contables que otorgan al comprador el derecho a recibir un ingreso futuro procedente del vendedor y no poseen valor físico ni se contabilizan en el Producto Interno Bruto, siendo así que los primeros van a generar un ingreso, aumentando la riqueza, mientras que los segundos van a suponer un gasto, reduciéndola. Los activos y pasivos no financieros son los que conocemos normalmente y son aquellos que obtienen su valor de las características que los definen, como sus propiedades o rasgos. Ahora tenemos el máximo y mejor uso de esos activos no financieros, que tendrían en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, es decir, las características y ubicación. Además debe ser legalmente permisible si la normativa lo permite y financieramente factible, es decir, si es lucrativo. Ahora, el tratamiento contable de los pasivos e instrumentos de patrimonio de una entidad, en el caso de un pasivo, permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con el contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de medición. Un instrumento de patrimonio propio de la entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma en la fecha de medición. Por otra parte, tenemos lo que es la transacción, que hace referencia al intercambio ordenado entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Tenemos lo que es la fecha de medición. Entonces, que es una medición al valor razonable supondría que una transacción tiene lugar en esa fecha, considerada desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe un pasivo. El precio de la transacción, que es el precio que se recibiría por la venta de un activo o pagaría por la transferencia de un pasivo. Ahora tenemos lo que son las técnicas de valoración del valor razonable. En una entidad se utilizarían las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir y valorar el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables, relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. En este caso, las técnicas tendríamos lo que es el enfoque de costos, que es el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de ese activo. El enfoque de ingresos, que usa el valor presente y descuenta los flujos de efectivo futuros. Y el enfoque de mercado, que son los valores de mercadeo de pasivos o instrumentos similares en el mercado. Tenemos también lo que son los tipos de datos de entrada para las técnicas de valoración o medición del valor razonable, que serían aquellas observables y las no observables. Por otra parte, tenemos lo que son los tipos de mercado,
que tenemos el mercado activo, que es un mercado en el que las transacciones del activo o pasivo tienen lugar con suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información sobre precios de manera continua. Y el mercado más ventajoso, que es el mercado que maximiza el importe que recibiría por vender el activo o minimiza el importe que pagaría por transferir el pasivo, después de tener en cuenta los costos de transacción y los costos de transporte. Como todo, tenemos lo que son los riesgos, que son los factores que pueden influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Este efecto puede diferir dependiendo del pasivo y tenemos lo que es el riesgo de incumplimiento, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito. Para ir finalizando, tenemos lo que son las jerarquías del valor razonable, que se divide en lo que son los datos de entrada del nivel 1, que son los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Los datos de entrada del nivel 2, que son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Y tenemos los datos de entrada del nivel 3, que son aquellos datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Tenemos por último lo que es el valor razonable al momento del conocimiento inicial. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, las entidades no necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos para asumirlos, por lo que en muchos casos el precio de la transacción será igual al valor razonable. Por ello, hay aspectos que deben de revelar las notas explicativas en los estados financieros sobre el valor razonable, que son las que hemos mencionado: las técnicas de valoración, los datos de entrada utilizados, el efecto de las mediciones en resultados cuando se usen datos no observables y cualquier otro requerimiento que una NIF específica lo solicite. Ante todo esto, podemos concluir que el conocimiento de las diferentes normas internacionales, estados financieros permiten al contador trabajar bajo un adecuado orden y en armonía con los estándares internacionales en cuanto a la presentación de los estados financieros, lo cual brinda una mayor garantía de su adecuado uso e interpretación. Y esta NIF propiamente reúne en una sola norma todo lo relacionado con el valor razonable y las formas de medición y tratamiento contable de las mismas. Como toda transacción, en la medición del valor razonable existen factores de riesgo que se deben considerar ante la toma de decisiones para garantizar las posibilidades de ingreso y el éxito empresarial. Y bueno, esto sería. Muchísimas gracias.